Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Enrique Silva, soy estudiante de Administración Pública de la CUN. El video que hago, el presente video, tiene por objeto hacer un análisis de actores, del mapa de actores involucrados de una política pública en el marco de la actividad de construcción aplicada dentro de la clase de gestión de grupos y redes. A continuación voy a compartir el mapa de actores que elaboré para este tema. Eh, Uy, ya, vamos a ver, ya ahí se está viendo, sí. Listo. Entonces, como mencionaba, o no sé si ya lo mencioné, la política que elegí también en el marco de la coyuntura actual es la política de regulación de precios de combustibles en el marco pues de lo que sucedió hace un par de semanas con el tema del paro camionero. Eh, pues digamos que de acuerdo a como se indicó en la actividad de construcción aplicada, la idea es enmarcar este análisis dentro de la lectura de Cristina Zurbriggen sobre la utilidad del análisis de las redes de políticas públicas. En ese sentido, ahí me perdí acá de ventana. Pues digamos que elaboré este mapa de actores a partir de la información que pude recolectar sobre el tema de regulación de precios de combustibles. Pues digamos en primer lugar, es importante comentar el análisis de actores es una metodología que se está utilizando últimamente en la administración pública y pues en la ciencia política, precisamente para hacer una evaluación de la forma en la cual se toman las decisiones, quizás en el marco de lo que hemos venido viendo en la clase, de lo que se denomina la gobernanza. Actualmente, como sabemos, pues ya las decisiones de política pública no se toman exclusivamente desde los entes gubernamentales, digamos discrecionalmente, sino que las nuevas tendencias de la administración pública y también un poco pues como las dinámicas sociales actuales obligan a que las decisiones incluyan más de un actor. Si bien probablemente durante mucho tiempo ha sido así, ha habido actores, digamos, con mucho poder que han tomado, digamos, han influido en la toma de decisiones, pues ahora, digamos que eso está un poco más sobre la mesa y también se deben incluir otro tipo de actores que antes no eran escuchados. Entonces, pues digamos, en primer lugar, con un poco de contexto, en Colombia existe una cosa que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que existe básicamente pues como con la intención original, esto se creó entre 2006 y 2010, con la idea de que los precios de la gasolina y de la CPM o del diésel no fluctuaran de una manera tan abrupta de acuerdo con los precios internacionales. Como todos sabemos, pues el precio del petróleo sube y baja dependiendo, digamos, de un montón de dinámicas que no puede controlar el Estado colombiano. Entonces, digamos que con esa intención inicial, eh, el gobierno, digamos, creó este fondo. La idea de este fondo era que se fijara un precio que fuera, digamos, como estable, precisamente, fondo de estabilización de precios, y el gobierno de alguna manera como que absorbiera un poco el efecto de la subida y bajada de precios, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Eh, Eso funcionó, digamos, de una manera medianamente adecuada en la medida en que los precios de los combustibles no fluctuaron tanto. Sin embargo, en más o menos alrededor del año 2019, 2020, el precio de los combustibles, sí, los combustibles el precio internacional de los combustibles inició un aumento pues vertiginoso o digamos que normal, porque tampoco fue digamos una subida abrupta, pero esta subida de precios pues debería de alguna manera haberse visto reflejada en el Fondo de Estabilización de Precios. Sin embargo, el gobierno Duque que estaba en ese instante decidió no hacer el aumento en los precios, básicamente pues porque había una convulsión, digamos, social a partir de los paros de 2019 y 2021 y decidió dejar los precios como estaban fijados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Fondo de Estabilización de Precios debía asumir esas diferencias de precios. Es decir, si el precio internacional de un galón de gasolina era de 15.000 pesos, acá se seguía vendiendo 8.000 pesos. Y esos 8.000 pesos de diferencia se los debía pagar el gobierno, en este caso Ecopetrol, que eso es un poco lo que voy a entrar a explicar en un instante con respecto al tema de los actores presentes que están involucrados. Eso digamos que fue una decisión digamos desafortunada de parte del gobierno anterior, si bien también puede ser entendible porque pues si de por sí ya había una gran
descontento social con la acción del gobierno, con la manera que se estaban ejecutando el gobierno, pues peor aún sería si en el marco de eso se subieran los combustibles. Entonces, digamos que la decisión se puede entender, pero sí fue una decisión, digamos, irresponsable desde el punto de vista económico, porque pues el gobierno mes a mes tenía que estar cubriendo ese déficit de los precios. Eso de un lado. Del otro lado, uno también podría, pues es lo que todos nos preguntamos de alguna forma, y es por qué razón no, pues si nosotros producimos la mayor parte de la gasolina y el diésel que consumimos, ¿por qué razón lo tenemos que comprar a precios internacionales? ¿Por qué razón no tenemos un precio propio? O más bien un precio de producción. Y eso digamos que tiene múltiples respuestas, pero pues en mi opinión la respuesta sencilla es que igual Ecopetrol es una empresa pública, es una empresa del país y es una empresa que le genera utilidades a la nación. Entonces, hacer que ese combustible se venda a precios, digamos, de producción, pues haría que efectivamente se vean afectadas las utilidades de Ecopetrol. Y pues lo que dice el gobierno, que es válido, y este gobierno y los anteriores, no importa el gobierno que sea, es que pues Ecopetrol, si no le vendiera esa gasolina a los colombianos, pues la podría vender a precios internacionales y exportarla. Y pues digamos que estaría perdiendo esa plata. Entonces, en principio, pues debemos pagar los combustibles a lo que valen, entre comillas, internacionalmente. Ese es un poco el contexto de la situación. Entonces, eso, digamos, llegamos en ese instante como a la entrada de este gobierno. Este gobierno cuando entró, pues está consciente de la situación, a pesar de que hoy digan que no tenían ni idea, pues, realmente pues yo creo que eso era de dominio público la situación de los combustibles, pues apenas inició, empezó a subir el precio de la gasolina. Sobre la base de que pues tenía pues, un poco más de apoyo popular, acaba de llegar y la gasolina, digamos que quienes tenemos que pelear por la subida del precio de la gasolina, pues somos básicamente todos los ciudadanos, porque pues los que tienen carro realmente son los que los afecta fuertemente, entonces como que no iba a tener mayores implicaciones. Y efectivamente lo subió. Y dentro de eso dijo que en algún momento iba a subir el diésel, que no lo iba a subir en ese momento, precisamente porque como hay una inflación elevada en ese instante, pues no convenía porque iba a subir el precio de los alimentos. Entonces pospuso, digamos, postergó esa decisión. Pero pues esa decisión, digamos, de política pública claramente, en mi opinión, pues estaba mediada también por un montón de factores adicionales. Entonces ahí es donde puedo entrar un poco en materia con respecto al tema de los mapas, del mapa de actores que realicé con respecto a la política de regulación de precios. Eh, digamos, tenemos en primer lugar los actores de parte del gobierno. Está, digamos, que el que es más o menos obvio, que es el Ministerio de Minas y Energía, que pues es el ministerio que tiene encargada la tarea de exploración y explotación de petróleo y de minerales, y particularmente pues la producción, en este caso, de gasolina. Pues ya refinarla y hacerla, convertirla en gasolina. De otro lado, como les mencioné, el Ministerio de Hacienda, también por esa razón, pues como que di todo este contexto, y es porque el Ministerio de Hacienda uno diría, pero ¿qué pitos toca ahí? Pues, pues efectivamente tiene mucho que ver porque es el Ministerio de Hacienda el que, pues, digamos, que le pega muy fuerte el presupuesto de la nación, dejar o no dejar, digamos, de asumir ese fondo de estabilización de precios. Entonces, pues efectivamente son billones de pesos que se van mes a mes a cubrir ese déficit. Entonces, pues si se puede pagar o no, pues el Ministerio de Hacienda tiene mucho que ver, y el fondo de estabilización de hecho hace parte del Ministerio de Hacienda, no del Ministerio de Minas. Entonces, por esa razón es, digamos, otro actor fundamental dentro del gobierno. Incluía Ecopetrol, pensé en meterlo como una empresa, pero pues como es una empresa estatal que efectivamente pues tiene, digamos, un dominio casi que estatal, pues creo que es importante. Ecopetrol es quien produce los combustibles y digamos que es el único que tiene también derecho a importarlos y a distribuirlos dentro del país. Entonces, al final, el beneficiado de alguna forma de la compra, porque siempre se los vamos a comprar a precios internacionales. Y adicionalmente está la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que es la comisión que se encarga de hacer este ejercicio, digamos, un poco como de regulación en torno al tema de los precios. Igualmente, al lado de las empresas, tenemos como dos tipos de empresas, aunque podríamos incluir, digamos, un montón, casi que todas, porque todas las empresas de alguna manera consumen combustibles de alguna manera. Pero en este caso, digamos, para efectos del ejercicio, decidí incluir a lo que son las empresas que exploran petróleo dentro del país, que básicamente son Chevron, Oxy, Frontera. Hay bastantes más, pero como no son conocidas, preferí no incluirlas porque también el cuadrito no era tan grande. Y también del otro lado, puse un par de ejemplos de distribuidores, o sea, las que ya tienen como las bombas de gasolina, que también pues evidentemente se ven afectadas porque pues dependiendo de la subida o bajada de precio, pues también fijan sus precios ellos para el público.
y allí incluí, digamos, a Terpel y a Primax. Un factor que me parece supremamente importante en este caso es el tema de los sectores de la sociedad civil. Aquí digamos que están muy constituidos efectivamente los gremios de los transportadores. En Colombia es muy fuerte, digamos, todo el tema del gremio de transporte de carga, porque pues en carga se mueve la mayor parte de las mercancías del país, por aquello que no hay trenes, en fin, pero entonces está Fede Transcarga, está Corfecar y la Asociación Colombiana de Camioneros. Esas son las asociaciones grandes de camioneros, pero como vimos en el marco del paro, efectivamente, a pesar de que esas organizaciones estuvieron sentadas en mesas, según decía el ministro de Hacienda, más de 15 mesas, les explicaron cómo iba a funcionar el tema del aumento. Lo que decía el ministro era que cuando se subieron 2.000 pesos, precisamente porque ellos dijeron que era mejor subir todo de una vez y no de a poquitos. Pero pues estas son de alguna manera las asociaciones que agremian pues camioneros muy grandes, o bien empresas de transporte de carga, o bien asociaciones de camioneros, pero camioneros grandes. Y allí se obviaba y pues allí no supe cómo incluirlo dentro del mapa a los actores más pequeños, o sea, los volqueteros, los señores que tienen grúas, viendo el paro, inclusive gente que, no sé, que tiene camionetas escolares, que ellos no están representados, digamos, en esas mesas de negociación, en esas de toma de decisiones inicial, pero que a la postre tuvieron que ser tenidos en cuenta porque quienes estaban en la práctica bloqueando las vías y ejecutando el paro, digamos, para no dejar entrar o salir cosas, eran efectivamente los más pequeños camioneros, no eran estos grandes gremios que están allá sentados en la mesa, sino que era el camionero más de a pie que pues se juntó con sus 5 compañeros o probablemente una organización un poco más pequeña, ya organizada, pero más pequeña, no con esa capacidad de ir a mesas con el Ministerio de Hacienda, y ellos eran los que estaban un poco moviendo el tema del paro. Por último, tengo allí las universidades. De lo que puedo indagar, pues fue desarrollo que no es una universidad, pero pues digamos que es un tanque de pensamiento. Estaba muy metida con el tema y de hecho bastante la información que recogí pues fue a partir de ellos y también de la Universidad de los Andes. Ese básicamente, digamos, es como mi mapeo de actores. Lo que quería un poco contar a partir de eso es presente que, o sea, tomé esta política pública básicamente porque ellos, en esta se ve un ejemplo perfectamente claro de cómo el gobierno puede decidir arbitrariamente subir o bajar un precio. Tuvo que primero haberlo concertado. Seguramente esa concertación fue no hacerlo para rápido, sino hacerlo después. En esa primera concertación participó seguramente el Ministerio de Hacienda, seguramente el Banco de la República también, porque tenía también que ver, porque como estaban tan altas las cifras de inflación, era fácilmente pues predecible que la subida del diésel iba a subir aún más los alimentos y eso iba a afectar aún más la inflación. Entonces como que esa primera decisión de subirle de una, tuvieron que posponerla y subirle solo a la gasolina y luego al diésel. Luego ya cuando decidieron subir al diésel, entonces sentaron a los grandes gremios de transporte de carga pues para explicarles y no sé qué, llegaron a unos acuerdos con ellos y luego cuando ya pensaron que habían incluido a todos los actores y habían incluido también a las distribuidoras de combustibles y pensaron que ya todo estaba como que todo el mundo estaba acordado, pues, decidieron pues decidieron subirle esos 2.000 pesos que le iban a subir inicialmente y se dieron cuenta que efectivamente hay unos actores que todavía no habían tenido en cuenta y eran esos pequeños camioneros que no estaban representados en esas mesas y que no estaban de acuerdo con la subida. Al final, ¿qué pasó? Pues ellos tomaron vías de hecho, acciones, digamos, de bloqueos y esto, y pues como son tan fuertes esos bloqueos, pues el gobierno tuvo que echar para atrás su decisión de política. En conclusión, y es un poco como la idea del video, es como pues mi intención es mostrar como en este tema que pues es un tema pequeñito dentro de todos los que son las políticas públicas de que se manejan en el país, pues efectivamente el gobierno por mucho poder que aparente tener o que tiene, porque efectivamente lo tiene, pues realmente no puede decidir arbitrariamente todo, sino que tiene digamos una cantidad de rutas para pasar primero, para efectivamente poder concertar las políticas que toma con los diferentes actores involucrados, pues porque si no, seguramente o le van a salir mal, o en este caso, pues puede haber un paro, o resulta que las metas que estaban buscando no terminan siendo las esperadas. Bueno, ese es mi video. Espero que, pues, que la presentación haya sido más o menos completa. Muchísimas gracias.